Bendiciones, Dios los bendiga. Bueno, pues les ruego de toda su atención en el devocional de hoy y los que estaremos tocando durante la semana. Ya se dieron cuenta de que necesitamos conocernos a nosotros mismos para conocer a Dios. Pero desafortunadamente, la mayoría de los cristianos, la gran mayoría de los cristianos, están enfermos emocionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que ante cualquier problema, ante cualquier dificultad, nuestras emociones se debilitan y nos sentimos como si el mundo se cayera a pedazos. El título de hoy es Discípulos sanos emocionalmente son adoradores espirituales. Lo diré de nuevo. Discípulos sanos emocionalmente son adoradores espirituales. Ahora quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Por qué crees tú que necesitamos un discipulado emocionalmente sano? Cuando Jesús comenzó su ministerio en Lucas 4:18, si analizamos ah, objetivamente lo que él habló, todo tiene que ver con emociones. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a sacar de las prisiones a los cautivos, a liberarlos. Y gran parte del discipulado en la iglesia de hoy es el equivalente a un revestimiento espiritual. Por ejemplo, no sé si recuerdan lo que vimos la semana pasada del ejemplo del iceberg, que solamente podemos ver el 10% de la superficie, pero el 90% que está oculto no lo vemos. Y un problema, una amenaza, unas palabras, nos derrumban las emociones, nos debilitan. La pesada piedra del discipulado emocionalmente sano la llevamos a cuestas. El discipulado emocionalmente sano es una invitación a dar un cambio radical hacia lo real, un discipulado que sea de piedra realmente pesada, así como cuando se hace una edificación que se le pone un cimiento fuerte. Si el proceso es crudo, complicado y pesado, sin embargo, dará resultados como un trabajo de una albañilería real en el que perdure. Ahora, en su esencia, el discipulado emocionalmente sano es una teología bíblica que cuando se pone totalmente en práctica, le da forma a todos los aspectos de una iglesia, un ministerio o una organización. Es una estructura de discipulado construida con piedras pesadas, de manera que las personas florezcan incluso en medio de las crisis y las convulsiones que se produzcan alrededor de ellas. Más concretamente, el discipulado emocionalmente sano hace más lenta nuestra vida para cultivar una profunda relación personal con Jesús en medio de las carreras y las distracciones que nos sobrecargan de manera constante. También ofrece directrices para determinar hasta qué punto los valores y las metas de la cultura occidental han puesto en peligro o incluso han rechazado el llamado radical de Jesús a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguirlo. También hace provisión para que nos rindamos ante el don de los límites de Dios en nuestra vida, en lugar de luchar contra ellos. Integra la tristeza y la pérdida en nuestra jornada para seguir a Jesús. Como consecuencia, ya no nos perdemos los tesoros que Dios ha escondido dentro de ellas. Y nos proporciona criterios claros con el fin de meditar y de medir la madurez espiritual, que a partir de la forma en que estamos creciendo en nuestra capacidad para amar a los demás, y conecta la forma en que nuestra familia de origen y nuestra historia personal influyen en nuestro discipulado del presente. Y ya no tratamos con un arreglo fácil nuestros patrones y traumas profundos del pasado, porque abraza la debilidad y la vulnerabilidad como fundamentales para el acceso al poder de Dios y el ofrecimiento de su amor al mundo. El discipulado tradicional es, por ejemplo, cuando conocemos a Jesús, luego asistimos a la iglesia, luego nos enseñan a conectarnos con la iglesia, a servir, a dar y después salir al mundo.
Eso es lo tradicional, pero un discipulado transformador es conocer a Jesús, asistir a la iglesia, tener un cambio profundo antes de llenarnos de reglas y entonces sí impactar al mundo. Necesitamos entenderlo claramente. Mientras sigamos teniendo discípulos enfermos, cristianos enfermos, no vamos a poder impactar. Ahora, punto número 1. ¿Cómo es el estado actual de los creyentes, del discipulado, de los adoradores? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hay cuatro fallos que socavan la profundidad del discipulado o cuatro fallas de un adorador. Ahora, quiero hacerte una pregunta. Medita bien en la respuesta. ¿Para qué llamó Jesús a sus discípulos al principio de su ministerio? ¿Para qué llamó Jesús a sus discípulos al principio de su ministerio? Podemos decir que los llamó a predicar, pero en Marcos 3, 14 y 15 hay una revelación hermosa y profunda. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, a que tuvieran autoridad para sanar y echar fuera demonios. Ahora te pregunto, ¿cuál es el orden que leemos aquí? Número 1, dice que llamó a 12 para que estuvieran con él. Número 2, enviarlos a predicar. Número 3, darles autoridad. Si vemos el orden, la autoridad es al final. No podemos tener discípulos emocionalmente enfermos y dándoles autoridad, porque a las primeras de cambio se van a sentir que ya lo pueden hacer solos, que ellos ya pueden conducirse solos, que Dios ya los llamó a ellos, que ellos no necesitan llamamiento de hombre. Uy, que si estamos viendo eso. Necesitamos entender el orden que Dios estableció, que Jesús estableció. Primero que estuvieran con Él, después enviarlos a predicar bajo una cobertura y después darles autoridad. Ahora, son demasiadas las personas que han sido tratadas como bebés en su discipulado hasta el punto de que se han vuelto prácticamente incapacitadas en lo espiritual. Y como consecuencia, aceptan sin vacilar una fe que les promete libertad y abundancia en Jesús. Y sin embargo, nunca parecen notar que permanecen atrapadas, sobre todo en formas no bíblicas de tratarse a sí mismas y a los demás. Se encogen de hombros como diciendo, es que es inútil, no puedo hacer nada acerca de eso, así soy yo. El problema al que me refiero, calificando de discipulado superficial, no tiene nada de nuevo, aunque sí ha empeorado y se ha profundizado a lo largo de los años. Cuando yo acepté la fe hace más de 30 años, había una expresión popular para describir a la iglesia, afirmando que tenía 1 kilómetro de ancho y 1 centímetro de profundidad. Ahora, ahora yo lo modificaría diciendo que tenemos 1 kilómetro de ancho y menos de 1 centímetro de profundidad. Hemos presenciado muchos esfuerzos alentadores para resolver nuestra difícil situación. Reuniones de oración con el fin de pedir un avivamiento, vida de comunión o de una comunidad deliberada, un énfasis renovado en la lectura de las escrituras, una mayor dedicación a la guerra espiritual, cultos de adoración deslumbrantes, un redescubrimiento del poder sobrenatural de Dios, una conexión creciente con los pobres y los marginados y más. Y todas estas cosas son valiosas. Sin embargo, ninguna de ellas responde con éxito la pregunta fundamental: ¿cuáles son los fallos que hay debajo de la superficie que socavan el discipulado profundo e impiden que las personas lleguen a ser espiritualmente maduras? En medio de todo esto,
Nos hemos llegado a convencer de que la formación de un tipo de discipulado firme y profundo para nuestra gente exige que resolvamos por lo menos 4 fallos fundamentales. Y grábense esto: si no formamos un discipulado basado en la adoración, habrá servidores nominales solamente. ¿Por qué? Porque Jesús dio el orden en Mateo 4:10. Primero es adorar y luego servir. Y tenemos muchos servidores, pero emocionalmente enfermos, pero pocos adoradores espiritualmente sanos que de verdad sirven. El que tenga oídos para oír, oiga. Ahora, ¿cuáles son los 4 fallos o errores? Número 1, que estamos tolerando la inmadurez emocional. Que si hay de esos líderes que ya se sienten Superman, pero están débiles, enfermos, están en estado de coma emocional. Número 2, insistimos más en hacer para Dios que en estar con Dios. Pensamos que mucho activismo es señal de espiritualidad. Número 3, ignoramos los tesoros de la historia de la iglesia. Si tú le preguntaras a un cristiano nominal el día de hoy acerca de la historia de la iglesia, yo te aseguro que menos del 1% conoce la historia. Y número 4, tenemos una definición equivocada de lo que es el éxito. Resulta muy importante y vital que comprendamos el trasfondo y las consecuencias de cada una de estas fallas o fallos que acabamos de mencionar. ¿Por qué? Porque sin una clara comprensión de lo profundo que es nuestra situación, no nos quedaremos comprometidos con la solución a largo plazo que hace falta para reparar por completo el daño tan grave que estos fallos están causando en las iglesias o en la iglesia, porque Cristo, Él fundó una iglesia, no iglesias. Así que comencemos por las raíces de un sistema de discipulado que con demasiada frecuencia tiene por consecuencia que la gente sea menos íntegra, menos humana y menos parecida a Jesús. En lugar de ser más íntegra, más humana y más parecida a Jesús, se parecen más a los fariseos religiosos. Fallo número 1. Estamos tolerando la inmadurez emocional. Con el tiempo, nuestras expectativas en cuanto a lo que significa ser espiritual se ha ido desdibujando, diluyendo, hasta el punto de que nos hemos quedado ciegos a muchas incoherencias evidentes. Por ejemplo, hemos aprendido a aceptar que alguien puede ser un excelente líder o predicador para Dios en público y un esposo falto de amor, o una esposa irreverente, o un padre airado o enojado en el hogar. Pero como predica bien, lo toleramos. Número 2, puede funcionar como líder y sin embargo ser incapaz de aprender de otra persona, porque se muestra inseguro y está siempre a la defensiva. Número 3, puede citar la Biblia con soltura y aún así no ser consciente de su propia facilidad para reaccionar. Número 4, puede tener la costumbre de ayunar y de orar, pero sin embargo ser crítico ante los demás, justificando sus críticas como casos de discernimiento y poniendo publicaciones, atacando y diciendo, y esto lo dice Dios, y esto lo dice... No, no lo dice Dios, lo dices tú. Número 5, puede ser el líder de las personas para Dios cuando en realidad la motivación primaria sea una enfermiza necesidad de ser admirado por los demás. Número 6, puede sentirse herido por el comentario de alguien y justificar el no decir nada porque quiere evitar los conflictos a toda costa. Pero es un hipócrita disfrazado. Número 7, puede servir de manera incansable en diversos ministerios y sin embargo sentirse resentido porque no tiene suficiente tiempo para cuidar de sí mismo de una forma saludable. Y número 8, puede dirigir un ministerio de grandes dimensiones con poca transparencia. Puede predicar todo el día y puede pasársela de lunes a domingo predicando, compartiendo,
pero muy pocas veces sus luchas y debilidades son conocidas. O sea, todos estos puntos sirven de ejemplo, y hay más, de lo que es la inmadurez emocional en acción. Y sin embargo, no los vemos como las contradicciones evidentes que son en realidad. ¿Por qué? Porque hemos desconectado la salud emocional de la salud espiritual. ¿De dónde sacamos la idea de que es posible ser espiritualmente maduros y al mismo tiempo se sigue siendo emocionalmente inmaduro? La respuesta presenta diversas facetas, pero me quiero centrar solamente en dos razones significativas. Razón número uno: hemos dejado de medir nuestro amor a Dios por el grado en que amamos a los demás. Jesús se centró repetidamente en lo inseparable que son el amor a Dios y el amor a los demás. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y no tenemos comunión con el prójimo, mucho menos con los miembros de la iglesia? ¿Mm? Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mayor de todos los mandamientos, él identificó a dos de ellos: amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en Mateo 22, desde el 34 al 40. Y el apóstol Pablo hizo notar esto mismo en su primera epístola a la iglesia de Corinto. Él les advirtió que una gran fe, una gran generosidad, incluso unos grandiosos dones espirituales, sin amor no valen para nada. En Primera de Corintios 13, del 1 al 13. En otras palabras, si las personas que nos rodean sienten continuamente que somos inaccesibles, fríos, inseguros, que estamos a la defensiva, rígidos o amigos de criticarlo todo, las escrituras nos declaran espiritualmente inmaduros. La expresión más radical de las enseñanzas de Jesús acerca del amor constituye también uno de sus principios fundamentales, cuando él dijo en Mateo 5, 44 al 46: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, pues ¿qué recompensa van a recibir? Para Jesús, los enemigos no eran interrupciones a la vida espiritual, sino que con frecuencia se convertían en el medio mismo por el cual podemos experimentar una comunión más profunda con Dios. Esa es una de las razones por las cuales Él daba advertencias muy severas, como en Mateo 7:1: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Jesús sabía lo fácil que sería para nosotros evitar el difícil trabajo de amar a las personas. Jesús invirtió de manera radical las enseñanzas de los rabinos del primer siglo, que insistían en la relación con Dios a expensas de la relación con los demás. Si alguien estaba adorando y se daba cuenta de que alguna persona tenía algo en su contra, los rabinos enseñaban que podían terminar su adoración a Dios, puesto que Dios siempre va primero, y después reconciliarse con la otra persona. Pero Jesús invirtió esa enseñanza al decir en Mateo 5, 23 y 24: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tus hermanos y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Uy, y estos casos, ¿cómo suceden con predicadores? O que se sienten ya pastores y predicadores sin ser nombrados por las autoridades que Dios ha delegado. Ellos predican aquí, predican allá y sacan el látigo, la espada, juzgan, critican, pero nunca se ponen a cuentas ni se sujetan a nadie. Lo que Jesús enseñó y modeló fue que nuestro amor a Dios se medía por el grado en el cual amáramos a los demás. De hecho, expresó esto con tanta claridad que habría sido impensable para sus seguidores pensar algo distinto. Y sin embargo, eso hicieron y también lo hacemos nosotros. Lamentablemente, esa clase de sistema de discipulado
no estuvo presente en, al menos en mi primer desarrollo en el discipulado y el liderazgo. El hecho de no saber medir mi amor a Dios por medio de mi amor a los demás, eso limitó gravemente mi crecimiento espiritual y emocional durante los primeros años de mi vida cristiana. Y aunque se me disciplinó en las prácticas espirituales, las personas más cercanas a mí, comenzando por mi esposa Isabel, pues no me consideraban como cada vez más amoroso con cada año que pasaba. De hecho, mientras más aumentaban mis responsabilidades en el ministerio, en el liderazgo, más impaciente e irritable me volvía con aquellos que no estuvieran de acuerdo conmigo o retardaran mis esfuerzos por ensanchar el reino de Dios. La razón número 2 es que elevamos lo espiritual y desconfiamos de lo emocional. La mayoría de los cristianos valoran lo espiritual por encima de todos los demás aspectos de la humanidad que nos ha dado Dios. Dios nos dio un cuerpo físico, nos dio emociones, nos dio el área social, el área intelectual, nos dio el área espiritual. O sea, tenemos 5 áreas, escúchalo bien: la física, la emocional, la social, la intelectual, la espiritual. Independientemente del orden, son 5. Esta costumbre de darle prioridad a lo espiritual se podría remontar a la influencia de un filósofo griego llamado Platón, el cual vivió varios siglos antes de Cristo, y su influencia en numerosos líderes dentro de la historia de la Iglesia sigue causando un impacto hoy en medio de nosotros. Su mensaje, que más tarde entraría a formar parte del pensamiento de los cristianos en los primeros tiempos de la Iglesia, era en esencia este: el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. En otras palabras, todo aspecto de nuestra humanidad que no sea espiritual resulta sospechoso en el mejor de los casos, y esto incluye a las emociones. Y de hecho, ser alguien emocional, si no es pecado, al menos es inferior a lo espiritual. Eso es lo que se creía. Esa manera de pensar limita gravemente la esfera de lo aceptable en nuestra vida para Dios a determinadas actividades espirituales, como orar, leer las escrituras, servir a los demás o asistir a un culto de adoración. El problema es que somos mucho más que seres espirituales. Génesis 1, 26 y 27, cuando lo leemos, aprendemos que estamos hechos a imagen de Dios, que somos a un tiempo integrales y multifacéticos. Y ciertamente esa integridad incluye el aspecto espiritual de lo que somos, pero también incluye las dimensiones física, emocional, social e intelectual que se complementan con la espiritual. Los desarrollos poco saludables son inevitables cuando no nos podemos entender a nosotros mismos como personas integrales. Sin embargo, por alguna razón, persistimos en exaltar lo espiritual por encima de lo emocional. Y con el tiempo, esa mentalidad ajena a la Biblia nos ha llevado a una manera de ver las cosas que considera a las emociones, en particular la tristeza, el temor y la ira, no solo como inferiores a lo espiritual, sino como opuestas al espíritu. Y en la mente de muchos, la decisión de cerrarse a las emociones ha sido elevada en realidad a la categoría de virtud. Negarse a sentir ira, hacer caso omiso del dolor, pasar por alto la depresión, huir de la soledad, evitar las dudas y negar la sexualidad, son cosas que se han convertido en una manera aceptable de llevar adelante nuestra vida espiritual. Pensamos que al evitar esto nos hace más espirituales. Equivocación. Muchos líderes, ministros cristianos con los que me encuentro son emocionalmente insensibles.
tienen poca o ninguna conciencia de sus sentimientos. Cuando les pregunto cómo se sienten, es posible que usen palabras como me siento bien, o como un eslogan que hay, bendecido, prosperado y en victoria. Pero lo que me informan no es más que una declaración intelectual sobre los hechos o lo que piensan y creen que eso es fe. Sus emociones se encuentran en un estado de congelación profunda. Su lenguaje corporal, su tono de voz y sus expresiones faciales indican que hay emociones presentes, pero que no están lo suficientemente conscientes de ellas para identificarlas. Yo presencié esto recientemente en una conversación con un pastor que estaba físicamente exhausto y emocionalmente agotado por las exigencias de su ministerio, y con el rostro fijo en el suelo, los hombros caídos. Él contaba las presiones de los 3 meses anteriores. Y cuando lo invité a escuchar sus propios sentimientos y le sugerí que Dios le podría estar hablando a través de ellos, me miró como si yo tuviera dos cabezas. ¿De qué está hablando usted?, me dijo. O sea, él no tenía manera de conectar lo que estaba experimentando emocional y físicamente con su ministerio, con su liderazgo o su relación con Dios. Y tristemente, la gran mayoría está así. Como muchos otros, este pastor se estaba perdiendo la rica dimensión que se abre nuestra relación con Jesús cuando aceptamos las emociones como uno de los aspectos esenciales de nuestra humanidad. Ahora, quédense con esto. Hoy solamente vimos un punto. Mañana vamos a ver los otros 3, que son los 4 fallos que socavan la profundidad del discipulado, que impiden el que maduremos. Solamente vimos uno, pero quédense con esto. Ignorar nuestras emociones es darle la espalda a la realidad. Escuchar a nuestras emociones es algo que nos lleva a esa realidad. Y en la realidad es donde nos encontramos con Dios. Las emociones son el lenguaje del alma. Por eso los salmos son el lenguaje del alma. Son el clamor que le da voz al corazón. Pero, no obstante, es frecuente que hagamos oídos sordos por medio de la negación de lo emocional, su distorsión o su desconexión. Y al descuidar nuestras emociones intensas, somos falsos con nosotros mismos y nos perdemos una maravillosa oportunidad de conocer a Dios. Y es muy triste que las iglesias, bueno, al menos las que me moldearon a mí, insistieran tanto en lo pecaminoso de nuestro corazón y de nuestras emociones. Yo al principio me sentía culpable solo por permitirme sentir y hasta me preguntaba si no estaría traicionando la fe. Pero lo que descubrí más tarde fue que en realidad estaba traicionando las creencias ajenas a la Biblia que la iglesia había desarrollado acerca de las emociones. Creía firmemente que Jesús era tanto plenamente Dios como plenamente hombre. Sin embargo, raras veces tenía en cuenta la humanidad de Jesús, o lo que es más, mi propia humanidad. Y cuando reviso mis anotaciones de años y las oraciones escritas de los primeros tiempos como cristiano y pastor, pues me confirman que al Jesús que yo adoraba y seguía después de todo, pues no era muy humano. Desde hace casi 30 años yo llevo un registro, un devocional escrito. Tengo muchas libretas, tarjetas de notas, pero ahora me doy cuenta que ignoraba mis límites humanos y corría en mi confusión, o hacer más y más cosas para Dios, porque pensaba que eso me hacía más espiritual. Consideraba mis sentimientos negativos, como la ira o la depresión, algo contrario a Dios y los evitaba. Y así caí en la trampa de vivir como si pasarme todo el día en la oración y la palabra fuera más espiritual que limpiar la casa o escuchar a Dios, cambiarle los pañales
bueno, a nuestros hijos, a cuidar de mi cuerpo, porque el Jesús que yo adoraba era muy Dios y poco ser humano. Y de alguna manera me pasaba por alto los relatos que revelaban la forma tan libre en que Jesús expresaba sus emociones sin sentir vergüenza. Ya lo vimos la semana pasada, pero para recordarles, Jesús derramaba lágrimas en Lucas 19:41, sentía angustia, Marcos 14:34, se airaba, Marcos 3:5, sentía compasión, Lucas 7:13, manifestaba asombro y se maravillaba en Lucas 7:9. Pero durante muchos años yo ignoré el componente emocional de mi búsqueda de Dios. El enfoque de un discipulado solo espiritual venía de las iglesias, las tradiciones, los ministerios que le habían dado forma a mi fe, pero no tenían o carecían de la teología y el entrenamiento necesario para ayudarme en el aspecto emocional. No importaba cuántos libros leyera o los seminarios, convenciones que asistiéramos, tampoco importaban los años que pasaran. Lo mismo diría que fueron, o daría que fueran otros 30 años o 50 años si permaneciéramos en lo mismo, porque seguiría siendo un bebé emocional mientras no reconociera la parte emocional de la imagen de Dios en mí, el fundamento espiritual sobre el cual había edificado mi vida y había enseñado a otros a hacerlo, estaba resquebrajado y no tenía forma de esconderlo de aquellos que estaban más cercanos a mí. Ahora, ¿por qué crees tú que insistimos más en hacer para Dios que en estar con Dios? ¿Por qué creemos que el hacer tantas actividades para Dios nos van a hacer más espirituales? ¿De verdad eso es bíblico? ¿De verdad eso es emocionalmente sano? Bueno, pues mañana lo veremos. Por hoy, quédate con esto. Como el título mismo lo dice, discípulos sanos emocionalmente son adoradores espirituales. Necesitamos ser sanos. Y te pregunto, para terminar, ¿en qué te identificaste con lo que mencionamos? ¿Crees tú que por predicar, por ya no congregarte y sentir que te llamó Dios y no necesitas solo que Dios te guíe, crees que estás emocionalmente sano? Mañana lo descubriremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por enseñarnos nuestras debilidades, porque es una realidad que la Iglesia mundial se enfrenta a una crisis de discipulado, porque en los primeros síntomas de peligro que amenacen nuestra comodidad, nuestras congregaciones cómodas, donde nos sentimos a gusto, nos empezamos a sentir amenazados por el diablo. Pero no nos damos cuenta de que tú utilizas todo problema, toda situación para fortalecernos en la parte emocional, para reforzarnos las 5 áreas que tú nos mencionas, Señor, porque tristemente no las conocemos. Pensamos que el área espiritual es la más importante, pero nos olvidamos del área emocional, del área física, del área social, del área intelectual. Hoy te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, porque nuestras iglesias están atascadas en una cultura de discipulado superficial, como un iceberg, donde solo se ve el 10%, pero el 90% de heridas están bajo el agua. Y eso socava severamente el impacto de los ministerios de tu reino en el mundo. Necesitamos un discipulado emocionalmente sano, así como tú lo enseñaste, Señor. Porque es posible que estemos siguiendo solamente tradiciones, mandamientos de hombre, pero no tu voz. Ayúdanos a entenderlos, Señor, y a darnos cuenta de que si no somos sanos emocionalmente, cualquier peligro, cualquier amenaza, cualquier cosa que venga a amenazar nuestra comodidad, nos va a tener estancados, tristes, deprimidos.
Hoy es el día, Señor, que tomemos la decisión de tomar nuestra cruz y de morir a nosotros mismos y permitir que tu Espíritu Santo filtre cada emoción, que sean así como los filtros de gasolina, de aceite en los carros, que filtren toda la suciedad para que solamente pase lo limpio. Ayúdanos a entenderlo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.